Buenas noches, estimados. Sean bienvenidos al Instituto de Investigación, Derecho y Economía. Como ya habíamos quedado, en esta sesión nos va a acompañar el doctor Rodolfo Espinosa Ceballos con el tema Conoce qué es una tesis. Doctor Rodolfo Espinosa Ceballos, le damos el pase y buenas noches. Muy buenas noches. Agradeciendo en primer lugar al Instituto de Derecho y Economía. El día de hoy vamos a iniciar con un ciclo de conferencias referidos a justamente la elaboración de una tesis. En primer lugar, debemos de preguntarnos qué es una tesis. Y podríamos decir al respecto que una tesis es un trabajo de investigación que se realiza al término de una carrera universitaria o también cuando un profesional ha culminado sus estudios de posgrado y consecuentemente pretende obtener el grado de magíster o doctor. Entonces, una tesis implica una ampliación y profundización de un conocimiento científico en un ámbito determinado, en el campo específico nuestro, que puede ser el derecho o, por ejemplo, la economía. De modo tal que nosotros podamos ir aportando una novedad e incluso una revisión crítica de las tesis o planteamientos científicos existentes. Ello implica un cuestionamiento, de modo tal que podamos ir aplicando lo aprendido e utilizando los diversos métodos que la ciencia nos franquea. Entonces, en buena cuenta, diríamos que una tesis implica una contribución al campo de la disciplina, sea del derecho o sea de la economía. Es una idea que nosotros lo consideramos interesante, novedoso, o que busca explicar pues un fenómeno que puede haber sido explicado, pero de manera deficiente, e incluso esa explicación no responde a la realidad, porque la realidad social donde trabaja el derecho y la economía, pues es una realidad dinámica, cambiante, y en consecuencia debemos de tratar de buscar una explicación que obedezca al fenómeno actual, a la realidad actual. Es por ello que vamos a ver que la tesis implica una afirmación. Por eso, tesis significa afirmar algo, y esa afirmación tiene que ser tan profunda que supere la crítica que vamos a tener generalmente por parte de nuestros revisores y objetores de la tesis, lo que normalmente se denomina un jurado. Asimismo, podríamos decir que una tesis, dependiendo de su aprobación o su desaprobación, que lleva su validación o no, es un proceso mediante el cual vamos a poder demostrar si realmente nuestra idea resulta siendo original, es decir, que se constituya en una contribución real y efectiva al campo de las ciencias, sea del derecho o de la economía. Ahora bien, tenemos que, en puridad, ir determinando qué elementos o qué trabajos en sí no constituyen una tesis. Por ejemplo, muchas veces
las personas creen que lo más importante en la tesis es el examen que se le va a hacer al investigador para que demuestre todo lo que sabes y todo lo que conoces. Y esto no resulta siendo así, porque una tesis es un estudio profundo, pero de un pequeño sector del conocimiento. Me explico. Los jurados tienen que ceñirse a realizar preguntas y objeciones respecto al objeto de estudio o al campo específico de estudio, porque se supone que el tesista ya ha aprobado todas las materias, por eso es que está sustentando un trabajo de un alto grado de elaboración, pero que se circunscribe a un fenómeno específico o a un campo determinado del conocimiento. Asimismo, podemos decir que una tesis tampoco resulta siendo una monografía. Para ello, para los trabajos monográficos, pues están una serie de publicaciones como Wikipedia y otros libros de textos que justamente se encargan de hacer la publicación de estas monografías o artículos que van a parar en determinadas enciclopedias económicas o jurídicas. Asimismo, la tesis tampoco resulta siendo un resumen, porque para los resúmenes pues están los artículos académicos y también muchas veces las monografías. Ahora bien, nosotros podemos establecer una cierta clasificación en torno a los diferentes tipos de tesis, y esa clasificación estaría en función a la investigación, es decir, va a ir variando dependiendo de quién lo hace y cómo lo van a desarrollar, cuáles son los elementos metodológicos. Algunos autores, por ejemplo, siguiendo esa línea, han ido ordenando las investigaciones en función de la metodología. Otros, contrariamente, han optado por establecer criterios de modalidad o forma como se desarrolla estas tesis, pero lo importante es ver que la clasificación va a servir sobre todo para orientar el tipo de investigación que nosotros querramos hacer. Me explico. En el campo del derecho, una investigación que es muy usual es la investigación documental, que nosotros lo vinculamos al método hermenéutico. ¿Qué implica esto? Que normalmente para formular una tesis recurrimos al estudio, por ejemplo, de los expedientes. Les pongo un ejemplo. Si nosotros revisamos, por ejemplo, el diario oficial del peruano y nos percatamos que los recursos de casación tienen altos índices de improcedencia, pues tendríamos y podemos, como lo hice en su momento, investigar por qué causas la casación tiene esos altos índices de improcedencia. Entonces, si nosotros vemos y analizamos que de 100 casaciones solamente pues, se declaran fundadas 2 o 3, lo que debemos de hacer es investigar cuáles son esas causas. Entonces nosotros recurrimos
al análisis documental, específicamente a partir del estudio de los expedientes, donde podemos analizar el recurso, si ha cumplido con los requisitos, cuáles han sido las deficiencias técnicas, procesales, legales o sustantivas, y así vamos estableciendo una explicación que explica la causa o el origen del problema. Un segundo tipo de investigación es la investigación histórica. La investigación histórica se basa también en el estudio de fuentes. Esas fuentes históricas pueden ser de diversos tipos. Por ejemplo, pueden ser los documentos que se han ido estableciendo y dando a lo largo del tiempo. A mí siempre cuando se habla de investigación histórica me gusta hacer referencia, por ejemplo, a una obra que escribió García Márquez que se llama Crónica de una muerte anunciada, donde vemos cómo una persona empieza a realizar investigaciones sobre una serie de hechos que ya han acaecido y establece una reconstrucción de los hechos y pretende acercarse en lo más posible a la realidad, a una explicación exacta de la realidad. Por ejemplo, la investigación histórica en el campo del derecho es importante para comprender y entender el desarrollo que tienen las instituciones a través del tiempo. Me explico, si nosotros queremos ver la evolución o desarrollo de la unión de hechos en el Perú, nosotros podemos empezar desde la época preinca, inca, luego cómo ha sido el tratamiento durante la conquista, la colonia, la república y llegar hasta la actualidad. Entonces podemos comprender, por ejemplo, cómo un derecho autóctono, como era el derecho preinca e inca, fue configurando, por ejemplo, el Servinacuy, cómo se fue tratando este instituto, que era un instituto completamente legal, que después fue desterrado de la época, a partir de la conquista y la colonia, y por casi 500 años, por considerar que era una institución pecaminosa, porque se establecían relaciones al margen de una institución como venía a ser el matrimonio, y finalmente llegamos a los tratamientos ya más actuales, como es los reconocimientos constitucionales y la integración dentro del ordenamiento civil, e incluso en los últimos tiempos la simplificación en que no solamente este reconocimiento sea judicial, sino incluso sea tratado en sede notarial. Entonces, este tipo de investigaciones son, pues, básicamente investigaciones de tipo históricas. Otro tipo de investigación que también puede servirnos para desarrollar nuestra tesis es la investigación de campo. Los trabajos de campo básicamente ya no tratan, como sucedía con la investigación documental o la histórica, ya no tratan con fuentes indirectas, sino en este caso nosotros trabajamos con fuentes directas. Por ejemplo, si lo que queremos es determinar las causas del feminicidio en el Perú y el fracaso del tratamiento legislativo, es decir, cómo a raíz de la implementación de figuras jurídicas penales como el feminicidio, se establece en la realidad un efecto adverso, es decir, que lejos de disminuir estos casos, se incrementan. Entonces, para poder descubrir ello, podemos recurrir a una investigación que se llama de campo, o que se vincula con unas investigaciones
investigaciones fácticas, es decir, que empezamos a hacer el estudio de la realidad. Empezamos a hacer estudio, por ejemplo, de casos, podemos hacer entrevistas a las víctimas, a los victimarios, a los magistrados, a los fiscales, a los especialistas, a los psicólogos, y vamos estableciendo toda una explicación al por qué se da un fenómeno adverso cuando se aplica la figura jurídica del feminicidio, es decir, que en vez de que disminuya en estos casos se cumplan con los criterios de prevención general, vemos que este tipo de delitos se incrementa. Entonces, este tipo de investigación es una investigación de campo. En lo que al derecho se refiere, es muy extraña la investigación experimental, es decir, una investigación donde tú puedas manipular las variables. Generalmente este tipo de investigación se hace pues en un laboratorio y generalmente basados en cuestiones más vinculadas a las naturalezas e incluso con los animales. Cuando se plantea la experimentación con seres humanos, entran en juego toda una serie de cuestionamientos éticos. Sin embargo, considero que sí se pueden aplicar investigaciones al campo como nosotros podríamos llamarlos cuasi experimentales, es decir, donde no se manipulen todas las variables, ni se puedan aislar las variables, pero al menos podamos influir en una de ellas. Y en el campo del derecho, la que nos interesa es la variable jurídica, especialmente viniendo de nosotros, que nos encontramos dentro de un sistema positivo. Y les voy a poner un ejemplo de una investigación experimental. Nosotros perdimos una gran oportunidad de realizar una investigación experimental, por ejemplo, con la entrada en vigencia del nuevo, bueno, ya no tan nuevo, Código Procesal Penal. Como recordarán, cuando este entró hace ya más de una década en vigor, entró básicamente en dos lugares, en Huacho, o para ser más específico, en la Corte de Huaura y en la Corte de la Libertad en Trujillo. Entonces, durante un año se aplicó este código antes de que se fuese extendiendo a otros distritos judiciales, pero lo lamentable fue que no se hizo investigaciones para ver los aspectos positivos y negativos que tenía el código y así establecer una serie de reformas. Eso es un ejemplo práctico de investigación experimental. En China, o en la República Popular China, por ejemplo, se aplica mucho ello. Cuando se da una ley, se aplica en un cantón, o sea, en un lugar determinado, llamémoslo provincia, y luego de aplicarse la ley por 6 meses o máximo 2 años, dependiendo de la complejidad, se hace un balance y luego se establece una serie de reformas. Entonces, de esta manera queda demostrado que se pueden establecer investigaciones de tipo experimental o cuasi experimental, donde hay donde se aplica incluso un grupo experimental, un grupo de control, es decir, podríamos haber hecho un paralelo, un símil entre lo que pasaba en los lugares donde sí se aplicaba el nuevo código procesal versus los lugares donde no se daba ello. Asimismo, nosotros vamos a ver que en las investigaciones
muchas veces se establece en función a los niveles investigaciones de tipo descriptivas. Esto fundamentalmente se ve en derecho, en el campo del derecho, porque generalmente son investigaciones ex post facto. Entonces, se observa el fenómeno y se va a ir describiendo y finalmente planteando explicaciones y consecuencias del fenómeno. Lo importante es ver que una constante en todo tipo de investigación son los métodos analíticos que permiten, partiendo de análisis documental o estudios de casos, ir estableciendo propuestas y contrastaciones de tipo científicas. Ahora bien, ya casi para ir finalizando, es importante también ir diferenciando la tesis de la tesina, porque, por ejemplo, esto no se entendía bien en las maneras como se sustentaban, por ejemplo, en Europa, específicamente esto me pasaba, por ejemplo, en España, donde para el DEA normalmente sustentábamos una tesina y si esta era aprobada, era el diploma de estudios extraordinarios, recién pasábamos a sustentar ya no con 3, sino con 5 jurados el doctorado. Y en el caso nuestro, por ejemplo, se está retornando a las tesinas para obtener el grado de académico de bachiller, que recordarán que fue automático y significó un retroceso, es decir, mal con las tesis que se empleaban en el bachillerato, pero sin ellas hubo un retroceso que estamos tratando de retomar, pues exigiendo a los alumnos tesinas y para alcanzar pues lo que vendría a ser el título de habilitación profesional, al igual que los grados de magíster, doctor e incluso las postdoctorales y las especializaciones o segunda especializaciones para los titulados se establecen en función a tesis. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre una tesis y una tesina? Básicamente vamos a establecer unos niveles, ¿no? Llamémoslo que la tesina se ubica en un nivel intermedio entre la monografía y la tesis. Entonces, si la monografía básicamente es un trabajo de gabinete donde se citan autores y finalmente se puede llegar a concluir, entonces, ¿dónde se ubica y por qué se ubica por encima de la monografía la tesis y la tesina y por qué por encima de la tesina? Pues estaría como máxima expresión académica la tesis, porque la tesis es un trabajo de investigación mucho más arduo y completo que la propia tesina. Esto para empezar. En segundo lugar, porque la tesis implica una investigación profunda sobre el tema que estará basada y combinará distintos tipos de fuentes de información, tanto primarias o directas o de primera mano, como son las encuestas, entrevistas, etc., y también las fuentes de segunda mano, como son las bibliográficas o el estudio documental, como en nuestro caso vienen a ser los expedientes o denuncias, etc. En cambio, la tesina, que es un término que muchas veces no aparece en algunos trabajos académicos, sin embargo, en los últimos tiempos, en trabajos metodológicos se le han ido implementando por el empleo, la utilización cada vez más usual en las universidades, como caso
como sucede con el caso nuestro, en la Universidad Peruana, que se ha ido implementando para la obtención del grado de bachiller, entonces se entiende que la tesina es una primera tarea del investigador. Es un trabajo documental de campo o de desarrollo práctico de menor profundidad frente a la tesis. Lo importante es ver que tanto la tesina como la tesis son trabajos de investigación, pero la tesina tiene un menor grado de exigencia. Por ello es que se acerca más a la monografía, y en segundo lugar vamos a ver que ese grado de complejidad y profundidad va de la mano con la extensión de la investigación. Es decir, si nosotros vemos, mientras las tesis se exige como mínimo unas 50 cuartillas, el término cuartillas básicamente es un término ya de rezago, que consistía en dividir una página de esas grandes en 4, que equivaldría a un promedio de 20 a 25 renglones. Podemos ver que generalmente una tesis, vamos a ver que no podría ser menor de 50 páginas, mientras que una tesina, como es un trabajo menor en profundidad y complejidad, generalmente se exige que tenga alrededor de 20 o 25 cuartillas, ¿no? Entonces, ya para concluir, y podríamos ver esto ya a profundidad en las siguientes sesiones, vamos a decir que la estructura de una tesis se basa básicamente en lo que viene a ser la investigación científica. Y si nosotros estudiamos a los diversos metodólogos o investigadores del método científico, vamos a ver que toda tesis mínimo debe de tener unas 5 partes. En primer lugar, debe de tener un planteamiento del problema, es decir, que toda tesis parte de un problema, y que es un problema, es un vacío, es una deficiencia, es una obsolencia, es una contradicción que existe. Por eso se dice que el problema tiene que ser real, es decir, que tiene que existir en el mundo exterior, que tiene que generar una disconformidad, tiene que generar algún conflicto, y por ello debemos de investigar. Y para llegar a esa investigación pasamos a la segunda etapa, que es justamente la elaboración del marco teórico, y ello implica hacer todo un estudio del estado de la situación, es decir, cuánto se ha investigado al respecto, qué es lo que se ha dicho del problema, si las explicaciones que se han ido dando en otras realidades por parte de otros investigadores es certero, etc. Luego, también una tesis debe tener bien claro los aspectos metodológicos que se van a emplear, ¿no? Ello implica qué metodologías nosotros vamos a aplicar, porque la metodología, ya saben que es aquella rama de la ciencia que se encarga del estudio del método, y el método pues establece una serie de pasos concatenados para llegar a algo, en este caso a la verdad científica. Entonces es importante establecer todo un procedimiento de modo tal que otros investigadores puedan seguir ese mismo procedimiento y lleguen al mismo resultado, porque también podría darse fraudes en la investigación. O sea, muchas veces la gente, con el propósito de graduarse, manipula información, datos, se inventa estadísticas, etc. Luego tenemos
los cronogramas de ejecución. Por ello es que estos pasos que forman parte de la estructura de la tesis, generalmente lo encontramos también en el paso previo, que es el proyecto de tesis que debe de ser aprobado, y finalmente vienen los resultados, lo que implica pues todo el tratamiento de la información que hemos ido adquiriendo de los expedientes, de las entrevistas, etcétera, y lo vamos estructurando y vamos comprobando si nuestra hipótesis o afirmación de la tesis se queda validado o no, o si finalmente es descartado para finalmente concluir y recomendar. Y yo siempre planteo el tema de recomendación porque la ciencia, si realmente queremos que el derecho, la economía, es ciencia, o sea, ciencia no solamente debe describir, no solamente debe de explicar, sino también debe de transformar o buscar la modificación de la realidad, es decir, buscar una solución o lo que en ciencia nosotros llamamos un remedio. En el caso nuestro, por lo general es una propuesta legislativa. Y todo este esfuerzo termina pues con una serie de referencias bibliográficas que no solamente implica libros, sino también monográficas. Hoy está muy difundido en las revistas especializadas científicas, e incluso puede contener una serie de anexos, como vienen a ser, por ejemplo, los formularios, las encuestas, las validaciones de las mismas, entre otros. Bueno, quiero agradecer por la atención y la oportunidad que se me ha brindado, y esperamos vernos en la siguiente sesión, profundizando un poco más sobre la elaboración de una tesis. Muchas gracias.